Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Noelia Romero Navarro de la Escuela de Ingeniería Electrónica cuarto ciclo. Y en esta oportunidad voy a presentar mi tema elegido para desarrollar en esta semana 9, que es la conversión de energía fotovoltaica mediante electrónica de potencia y optimización energética. Como introducción tenemos que la energía solar fotovoltaica transforma radiación en electricidad mediante celdas semiconductoras. Su potencia varía con irradiancia, temperatura y condiciones ambientales, por lo que es necesario acondicionarla mediante electrónica de potencia para garantizar eficiencia y calidad. Como objetivos tenemos dos objetivos. Objetivo general, que es analizar los principios de la electrónica aplicada a la conversión fotovoltaica, convertidores de C a DC, MPT, protección y filtrado. Como objetivos específicos tenemos el determinar el ciclo del trabajo en un BOS, analizar, perturbar y observar, evaluar las sombras parciales y diodos de bypass, diseñar filtro LC para rizado, interpretar sus resultados en aplicaciones prácticas. Convertidor de C a DC BOS. El BOS eleva el voltaje del panel para adecuarlo a la carga o inversor. Como algoritmo MPT, perturbar y observar, tenemos que los módulos fotovoltaicos tienen un punto de máxima potencia que cambia con el entorno. Como sombras parciales y diodos de bypass, tenemos que las sombras parciales reducen la corriente de secciones del panel y pueden provocar pérdidas y puntos calientes. Los diodos de bypass desvían la corriente alrededor de las celdas sombreadas, recuperando parte de la potencia y protegiendo el panel. El diseño del filtro LC. Los convertidores conmutan a alta frecuencia generando rizado y armónicos. Un filtro LC atenúa estas perturbaciones, el inductor suaviza la corriente y el capacitor estabiliza el voltaje. Acá tenemos los problemas representativos. En este caso tenemos el problema uno, que es el diseño y cálculo del ciclo de trabajo de un convertidor de DC a DC BOS para el sistema fotovoltaico, su explicación y bueno, un ejemplo de desarrollo. Como problema 2 tenemos el análisis y el seguimiento del punto de máxima potencia mediante el algoritmo MPT, perturbar y observar. Tenemos también un ejemplo de desarrollo. Como problema 3 tenemos la evaluación del impacto de las sombras parciales y la recuperación de potencia mediante diodos de bypass. También tenemos un pequeño ejemplo de desarrollo y su interpretación. Y bueno, el problema 4, que es el problema que hemos elegido para desarrollarlo en el MySQL y en el Visual Studio C++, para demostrar el, lo que hemos aprendido con respecto a implementar un nuevo elemento de modificar para la tabla o para el Data Grid View. En este caso es el problema 4, que es diseño de un filtro LC mediante la determinación de la inductancia y capacitancia óptimas. Tenemos acá el ejemplo de desarrollo con su fórmula y los resultados, que en este caso es la capacitancia y la inductancia requerida. Como interpretación tenemos que los resultados obtenidos indican que el filtro LC debe estar conformado por un capacitor de 101 microfaradios y un inductor de 466 microhartz para cumplir con las especificaciones de diseño. Bueno, ahora voy a presentar mi guía va a explicar cómo he desarrollado en el Visual Studio y en el MySQL. Bueno, acá tenemos la guía sobre la conversión de energía fotovoltaica mediante electrónica de potencia y optimización energética. Como paso uno tenemos la creación del proyecto nuevo, que es abrir el Visual Studio C++ y creamos un nuevo proyecto con el diseño del CPP. Le ponemos un nombre que puede ser nuestros apellidos, como por ejemplo en este caso le puse SEA tarea 09A. Y bueno, el proyecto trata sobre la problemática que ya hemos mencionado, que es el diseño de un filtro LC mediante la determinación de la inductancia y capacitancia óptimas. Como paso 2 tenemos el diseño de la interfaz gráfica. Bueno, el proyecto se desarrolló tomando como base una guía de implementación en C++ y MySQL que hemos desarrollado en las clases pasadas, o mejor dicho, en la clase pasada. En este caso nos va a servir como referencia para la creación de la interfaz gráfica, la conexión de la base de datos y la operación group. Bueno, acá tenemos la interfaz en la cual hemos usado los labels, los combo box,
los textbox en datos de entrada, en resultados también label y textbox button para calcular, guardar y eliminar, y un data grid. Como paso 3 tenemos el de agregar códigos al db.h. Se modificó la clase db para centralizar la gestión de la base de datos, incorporando métodos de conexión, consulta, intersección, autorización y eliminación de registros, con el fin de mejorar la organización y mantenimiento del sistema. Estos son los códigos que se han implementado. Como paso 4 tenemos para el db.cpp. Bueno, actualizamos los códigos de los datos del disconnection string y de los void, ya que es fundamental porque permite vincular la lógica del negocio con la base de datos de manera automatizada. Aquí vamos a conectar con el MySQL y no nos vamos a olvidar de poner claramente nuestra contraseña y el esquema creado, que en este caso ha sido el de fotovoltaica. Como paso 5 tenemos el código my4.h. En el elemento de my4.h se debe actualizar porque automatiza por completo la comunicación entre la interfaz del usuario y el servicio MySQL. Esos son los códigos que se ha llegado a agregar en ese elemento de my4.h. Y como paso 6 tenemos la comprobación de la conexión con el MySQL. Comprobamos el funcionamiento de la conexión de los datos con el MySQL, en el cual se creó un esquema y una tabla para tener la conexión al Visual Studio C++. Con esto se confirmó también que se conectó con el MySQL. Bueno, acá tenemos el nombre del esquema, la tabla que es diseño y bajo filtro, y los datos guardados en el MySQL, lo cual también comprueba la compilación hasta el momento del programa. Bueno, como paso 7 tenemos el cambio de la visualización del Data Grid View. Ahora ya seleccionado el Data Grid View, empezamos a editarlo. Yendo a la parte de propiedades, para lograr el aspecto estético tendremos que modificar primero el fondo y el estilo. Vamos a modificar el Black Grow Color, el Border Style, el Cell Border Style, el Default Cell Style, el Row Header Visual, bueno, la configuración de comportamiento, el real only, el cual tiene que estar en verdadero, selection mode, y bueno, debe de cumplir con todo esto para que la tabla del data review se vea de esta manera. Como paso 8 tenemos el de crear un nuevo elemento. En Explorador de Soluciones le damos anticlip al nombre de nuestro proyecto y agregamos un nuevo elemento, el cual pondremos de nombre modificar for.h. Nos ayudará a crear una interfaz que nos saldrá al darle doble clic a una fila de datos del Data Grid. Como paso 9, el diseño de la interfaz modificar for.h. Diseñamos la interfaz de este nuevo elemento, el cual cuenta con 5 controles. En este caso es el label, eh, el combo box, el text box, el button para guardar y cancelar. En propiedades buscamos el Start Positions y seleccionamos el Center Screen. Eso es como un paso también muy importante. Como paso 10, bueno, agregar los códigos. En myfront.h diseño le damos doble clic al Data Review y nos mandará a un espacio de myfront.h en donde tenemos que agregar los códigos que nos permitirá abrir el formulario de modificación y cargar automáticamente los datos de la fila seleccionada para que el usuario pueda editarlos. Como paso 11, código para modificar for.h. Incluimos el db.h y modificar for.h. Hacemos público los elementos de interfaz. Y bueno, paso 12, agregamos códigos del programa Endration. Le agregamos en void modificar for estos códigos, ya que es el mecanismo que le otorga vida e interactividad a los botones en tiempo de ejecución. Paso 13 para los dos botones en modificar for.h. Para el btn guardar agregamos este código, el cual nos permite capturar las modificaciones de la interfaz y recalcular instantáneamente las fórmulas físicas, inductancia y capacitancia, y enviar estos nuevos valores junto con el ID a MySQL para actualizar el registro de forma segura. Para el btn cancelar, bueno, solo se agregó el this close, que está ahí en la imagen. Como paso 14, para el db.h, en el db.h se va a agregar en la parte final los cuales sirven para proteger los comandos en la interfaz.
Paso 15 para db.cpp, agregamos estos códigos en la parte que sale void db, cuya función es administrar el almacenamiento de registros en la base de datos. Como paso 16, agregamos este código que está aquí, que permite realizar la consulta de los registros almacenados en la base de datos y mostrarlos en el Data Review, facilitando la visualización y gestión de la información del sistema de filtros LC fotovoltaicos. Paso 11, ya incluido todos los códigos, le damos compilar. Bueno, nos saldrá exactamente la compilación y de la interfaz que hemos diseñado, por lo que le damos doble clic a, a cualquier fila de datos que han sido guardados en el Data Review. Como paso 19, cambiamos el dato de frecuencia de 4000 a 6000 y el rizado de 2.5 a 3 y le damos guardar. Paso 20, bueno, nos salió la ventanita que se guardó con éxito. Y paso 21, bueno, corroboramos el antes de la tabla, que ha sido los resultados, y el después al cambiarlo, cómo se ha generado la tabla, cómo ha tenido como resultado la tabla de los resultados de inductancia y capacitancia. Y bueno, si vemos el cambio y corroboramos de que se ha realizado el correcto funcionamiento del Visual Studio y el MySQL. Y bueno, como paso 22 verificamos los datos guardados en MySQL. Ahora vamos a demostrar el funcionamiento del sistema con el video.